El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a un programa más, Querigma de Amor, la nueva unción. Y pedimos al Espíritu Santo que ya empiece a trabajar su interior y que usted sea motivador para que otros a través de las redes sociales entren en conexión a esta palabra que será de bendición para sus vidas. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre el perdón, que es la medicina del alma. Sí, desde que Dios creó al hombre, lo creó por amor. Y aunque hubo la caída, Dios siempre tuvo el deseo de perdonar, siempre. Dios no puede hacer otra cosa que no sea manifestar su amor, y su amor que siempre da la oportunidad de que podamos experimentar la paz, la compasión, la misericordia, el perdón. Ahora, es importante también que nosotros recordemos que cuando Cristo vino con un fin único. En medio de todas las cosas que realizó, vino a perdonarnos. En otras palabras, vivió para perdonar. Y todo el ministerio público, hasta su pasión y muerte, no fue otra cosa más que transferirle al Padre lo que nos trajo. Llevarnos a la presencia del Padre reconciliándonos. Y antes de que eso ocurriese, hay dos momentos cumbres que yo quisiera resaltar de los muchos, pero que me parece que estos son muy importantes en el ministerio de nuestro Señor, que fue la oración que enseñó a sus discípulos y las últimas palabras en el Calvario. Esos dos momentos nos recoge lo que había en el corazón de Jesús por nosotros. Lo primero, Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro que somos hijos de un Padre que a todos nos ama, que ese Padre es providente, que ese Padre cuida de nosotros, que ese Padre desea ser conocido, porque tenemos mucha gente ha vivido con una imagen tergiversada de Dios Padre. Es más, le cuesta entender y aceptar que Dios sea Padre. Y las razones pueden ser varias, pero una razón que muchas veces nos lleva a dudar y a no creer que Dios sea Padre, es porque si mis progenitores, particularmente el Padre que Dios le permitió poder tener con mi madre esa formación de mi ser en el vientre de mamá, no cumplió con su misión de paternidad, que cuando nací pudo haberme maltratado, pudo haber abusado. Cuántas experiencias dolorosas de personas que ya desde niño tuvieron traumas con respecto a quién era su papá, qué hizo su papá. Eso marca a una criatura. Y si ya yo tengo desde niño una imagen dolorosa de papá, ¿cómo voy a tener una buena referencia de Dios como Padre cuando la experiencia de padre ha sido realmente triste? Y lo que estoy hablando, lo hablo de la experiencia pastoral. Mucha gente tiene una imagen torcida de Dios como Padre porque no tuvo buena imagen de su Padre terrenal. Y es que los padres olvidan que hacen también desde la realidad humana la imagen de Dios en su paternidad. Y como también lo suelo decir a la gente, la primera figura de transmitir la fe en la familia no debe ser la mujer. Esa función le corresponde al padre, pero ahí también ha habido una especie de evolución no positiva, y lo puedo decir porque cuando uno mira al mundo de lo que fue la religión judía, de la que nosotros también hemos heredado muchas cosas buenas,
era el padre el que transmitía la fe. Cuando se reunían en la cena pascual, el niño mandado por el Señor, así está escrito, debía preguntar: papá, ¿por qué esta noche es diferente? Y el papá hacía una catequesis de la historia del pueblo de Israel y por qué celebraban la Pascua. Hoy casi no es así. Es decir, si mi padre adolece de fe, ¿qué me va a transmitir a mí? Y si en vez de haberme transmitido la fe, lo que me transmitió fue maltrato físico, yo voy a crecer con esa experiencia y esas heridas, ¿no? Pero siempre, siempre, y esto es la buena noticia, las cosas pueden cambiar y cambiar para mejor. Cuando uno descubre cómo es papá, estoy hablando del Padre de los cielos, y que me perdona a pesar de todas mis infidelidades, yo me siento en deuda con Dios. En la Biblia nos recuerda un pasaje muy hermoso que Jesús usa como parábola para instruirnos cómo es papá Dios. Es una parábola muy conocida, pero quizás poco aplicada a la vida de nosotros. Habla del padre que tenía dos hijos. Uno, el menor, una vez que llega a la mayoría de edad, y el mayor, que permanece en la casa del padre, le dice: papá, dame la herencia que me voy. El padre, pues, cumplía con la de la herencia, pero malgastó toda su fortuna y se extravió. Y todo lo hizo en vida de prostitución, de pecado, hasta que tocó fondo. Y quería comerse las bellotas que comían los cerdos. O sea, envidiaba esa comida. Eso muestra hasta qué grado de degradación llega este hombre. Un trauma terrible. Pero cuando está en esa situación, tiene todavía la oportunidad de pensar: pero qué estúpido he sido, qué tonto. Si los trabajadores que están con mi papá viven en mejor condición que la mía, ¿por qué no voy y le pido que me trate como uno de sus empleados? Lo que nunca imaginó este joven era el trato que el padre le dispensaría. Quiero que sepas que en esa parábola está retratada tu vida y la mía. Todos somos hijos pródigos. Todos tenemos heridas. Todos tenemos experiencias de dolor. Y nos falta recibir el perdón y dar el perdón. Y Dios quiere darte el perdón, para que recibiendo ese perdón, tú también seas instrumento de perdón para los demás. Porque el perdón es medicina para el alma. Dios quiere perdonarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere tu felicidad. Pero si tú no eres capaz de abrirte a recibir el perdón, tampoco podrás ser promotor de perdón, porque el resentimiento, las heridas bloquean e impiden tener paz en el alma. Si quieres paz, yo quiero invitarte a caminar en este programa, a experimentar un proceso de sanación interior pidiendo el perdón. No te apartes del televisor, vamos a seguir en el próximo segmento. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, queridos hermanos. Estamos en esta reflexión sobre el perdón, medicina para el alma, y que en la Biblia hay diversos pasajes que nos hablan de cómo Dios es la fuente del perdón, pero que también nos participa ese perdón para que podamos nosotros también transmitir el perdón a los demás. Hemos estado tomando el ejemplo del hijo pródigo del Evangelio de Lucas, capítulo 15, y veíamos cómo después de haber despilfarrado los bienes del padre, se va y
una vez que toca fondo, recapacita, dice, pero si los empleados de mi padre viven en mejores condiciones que yo, qué tonto he sido. Voy a levantarme, iré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que menos esperaba era esa reacción misericordiosa del Padre. Quiero leer parte del texto. Estamos en el versículo 21. Sucedió que estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido, pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Hermano, como dije antes, esa historia es tuya y es mía. Todos somos y hemos sido en algún momento hijos pródigos. En algún momento hemos roto nuestra relación con el Padre Dios. Hemos roto nuestra amistad y nos descarriamos y despilfarramos sus bienes. Las bendiciones que en su momento nos las dio, las tiramos al piso. Esa es la realidad del pecador. Somos hijos pródigos. Y cuando tenemos la capacidad de reaccionar o darnos cuenta que lo hemos hecho mal, siempre existe la lucha entre el valor de decir, reconozco que fallé, o resignarte a decir, bueno, ya no hay marcha atrás, así seguiré mi vida, así moriré. Y es el engaño. Cuando uno ve a una persona que ha caído en desgracia, no cayó de la noche a la mañana la desgracia. Hay circunstancias que llevan a esa persona a una vida de desgracia. Pero el Padre siempre está esperando. Miren, si Dios no fuera lo paciente que es con nosotros, créalo que nadie se salvaría. No existiría la posibilidad de salvación. Pero Dios tiene una paciencia infinita. Y por eso que cuando el texto dice que el hijo se decide a ir a casa del padre, no esperó la reacción del padre. Miren que el primero que sale corriendo a buscarlo, a abrazarlo, es el padre. Porque Dios siempre está esperando de ti una palabra, un gesto, una reacción, un por lo menos decir, lo siento, me equivoqué, fallé. El Señor le dice a Santa Faustina Kowalska, a quien llama su secretaria en los escritos que tiene en su diario, que Él está esperando un suspiro para que el océano de su misericordia se active sobre ti, porque Él es un océano de misericordia. Dios no tiene otra cosa para ti y para mí que no sea compasión, misericordia infinita. Si la humanidad conociera la misericordia que Dios tiene por cada hijo y por toda la creación, responderíamos diferente a lo que estamos haciendo hoy. Pero no hemos conocido el amor de Dios. Ya dije, tenemos una distorsión del amor de Dios. La gente todavía tiene el concepto de un Dios que castiga a los malos. Es la gran equivocación. Nos hablan de un Dios de terror, un Dios castigador. Si fuera realmente así, no estaríamos hablando de este tema, hermano, y la iglesia tampoco tendría razón de ser. Por eso, la predicación tiene que estar basada siempre en la misericordia de Dios, indistintamente del pecador. Dios no maltrata al pecador, no ama al pecado, aborrece el pecado, pero no al pecador. Por eso siempre espera paciente el gesto, la palabra, el arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Miren que no recibe al hijo diciendo, malcriado, desgraciado, ahora que te embarraste con tantas mujeres, vienes hediondo, vienes
con toda tu miseria ahora a presentarte delante y lárgate de aquí. Ese no es papá Dios. Ni siquiera repara en el estado. Manda que le den vestidos nuevos. Pide que le traigan anillos. En fin, ¿qué quiere decir todo esto? Lo dignifica, lo rehabilita. Y no solamente eso, quiere una fiesta. Porque cuando un pecador se convierte, hay alegría, hay fiesta. Y lo dice la Escritura. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 piadosas almas que no tienen necesidad de conversión. Dios se goza, Dios celebra la venida de un pecador. Y esto tenemos que creerlo, y no solamente creerlo, sino predicarlo. Dios quiere tu retorno. Tu conversión alegra el corazón de Dios. Y nunca te va a tirar en cara tu pecado. Muchas veces escuchamos predicadores que están tirándole a la gente pecadora, tirándole y siendo poco misericordioso. Necesitamos que la gente reciba mensaje de esperanza, no de miedo, no de susto, no de angustia, sino de misericordia. Ahora, cuando tú descubres que es inmerecido eso, entonces te conviertes ¿en qué? En una persona agradecida. Y el agradecimiento te lleva a obrar como Dios ha obrado contigo. Porque si Dios ha tenido compasión de ti, ¿quién eres tú para no tener compasión de tu hermano? ¿Quién eres tú para medirlo con la misma vara? No, ese no es el Dios de la Escritura, el Padre de Jesús. El Dios de la Escritura hoy te está diciendo, vengan a mí, vengan todos los pecadores, vengan los que han cometido toda clase de abominaciones, vengan, porque la misericordia te quiere abrazar. Hermanos y hermanas, créale a Dios. Vamos a continuar, pero vamos primero a un paréntesis para continuar con ustedes este mensaje. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, el perdón, medicina del alma. No se olvide de estar escribiendo a las redes sociales. Gracias por la sintonía y por promover Querigma de Amor, la nueva unción. Hablábamos de que es necesario experimentar el perdón para ser portadores de perdón y para sanar el alma. En mi experiencia pastoral he ido descubriendo qué cosa tan hermosa cuando uno es capaz de dejarse amar y perdonar. Eso requiere valor y determinación. Si el hijo pródigo no hubiera tenido el valor de reconocer que se había equivocado y de volver al padre indistintamente, porque ya él tenía su mente fijada en que iba a ser tratado como cualquier peón. Pero no fue así. Dios lo reivindica, le da la dignidad de decir su Padre, que en este caso la parábola intenta presentarnos que ese es el Padre Dios y que ese hijo pródigo eres tú. Dios te quiere devolver tu dignidad de hijo, rehabilitarte, levantarte, no importa dónde hayas caído, siempre hay oportunidad de cambio. ¿Y qué ocurre? Una fiesta. Por eso es que cuando uno va a la Eucaristía, ¿qué es lo que debemos sentir y vivir en la Eucaristía? Que estamos en una fiesta, no un espectáculo,
sino una celebración de vida, no de muerte. La palabra Eucaristía es acción de gracia. Y tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Tenemos tantos motivos para decirle gracias, Dios. ¿Cómo pagaré todo el bien que ha hecho por mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre, porque has tenido infinita misericordia de mí. Y vamos a la Eucaristía agradecidos. Por eso también el Papa Francisco ha dicho muchas veces, hablándole a los católicos, que una de las cosas que a veces nosotros no somos buen testimonio es la cara de aburrido, de pepinillo avinagrado, que dice la palabra avinagrado, que es el término real. Sí, porque parecemos gente más testigo de difunto que de un resucitado. Si algo debe caracterizar a un buen creyente es la alegría, el ser transmisor de paz, de alegría sincera. Y es allí donde él habla de este término, ¿no? La importancia de sentirnos gozosos porque el Señor ha sido bueno y entrañablemente misericordioso. Hay celebración. Ahora bien, fíjese, Jesús enseñó previo la oración perfecta. Y en esa oración perfecta nos dice, perdona nuestras ofensas. Es decir, lo que yo cometí contra ti. Acuérdense que el Padre Nuestro es una oración que va directamente al Padre. Padre nuestro, Padre de todo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Permite que yo pueda, Señor, honrarte siempre, santificar tu nombre cada domingo, cada solemnidad. Yo voy a la misa a santificar el nombre de nuestro Señor, a darle el lugar que se merece. Venga tu reinado, es decir, el reino de Dios al corazón, que podamos ser portadores del reino, porque el que escucha la palabra y la guarda y obra haciendo fruto, ya el reino está en él. Danos el pan de cada día, pero no solo el pan material, danos ese pan que es tu cuerpo, tu sangre, la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo, porque tú, Cristo, eres el pan vivo bajado del cielo. Yo quiero recibirte siempre. Perdona nuestras ofensas, la que yo he cometido. Perdona mi irreverencia, perdona mi sacrilegio, perdona mi odio, perdóname, Señor. Y así como tú me perdonas, que yo también perdone. Que perdone a papá, que perdone a mamá, que perdone a mis hermanos, a mis primos, a los que abusaron de mí, a los que me maltrataron. Cuando hemos experimentado este perdón, Dios nos da la gracia de ser ahora instrumento de perdón para los demás. He vivido muchos momentos hermosos de sanación interior y sanación también que llamamos intergeneracionales, porque todos venimos de un tronco familiar, por parte de padre y por parte de madre. Y en ese tronco familiar siempre hay de toda clase de pecado que sin querer en algunos casos hemos recibido. Y es cuando Jesús viene y como es el mismo ayer, hoy y siempre, para Jesús no hay ningún problema porque Dios no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Nosotros sí, pero podemos decirle, Señor, si hay algo en mi pasado que me atormentó y me atormenta, que me marcó negativamente, alguna herida, un sentimiento de odio hacia mis abuelos, hacia mi papá, Señor, en tu nombre yo quiero que tú cortes esa herida, ese trauma, ayúdame a perdonar porque hay gente que ha partido sin haberse reconciliado, tanto los padres con los hijos o viceversa, y los enterraron así. ¿Qué sabemos nosotros si esa alma todavía purgante necesita mi disposición? Es decir, papá, mamá, abuelo, tío, por lo que hiciste en el nombre del Señor, de corazón, como Él me ha perdonado, yo te perdono. Mi experiencia me dice que la mayoría de la gente que vivió algún abuso no fueron culpables, fueron víctimas. Pero hay gente que tiene el dolor de sentir, sí, pero me dice, yo no puedo olvidar esto, no puedo olvidar esta herida, y esta herida es como aferrarse a un fierro incandescente y no quiere soltarlo. Hoy el Señor te dice, suelta eso, yo te perdono, yo sano tus heridas, déjate sanar, déjate perdonar, déjate restaurar y al mismo tiempo hazte promotor del perdón,
que los otros sepan que tú eres un verdadero hijo de Dios, que así como te perdonó Dios, tú también perdona al que te hizo daño. ¿Ustedes se imaginan un mundo donde impere el perdón, que es consecuencia del amor? Porque solo el que es capaz de perdonar es porque ha recibido amor en algún momento. Solo el que ama, que nace de Dios, tiene la necesidad de ser instrumento de perdón. Es lo que nos pide el Señor. Y hoy queremos invitarte a que tú también tengas la voluntad de perdonar a los que te han hecho daño. Oremos. Padre de la gloria, gracias por enviar a tu Hijo, el remedio contra todos nuestros desmanes, pecados, heridas, taras hereditarias, que por los méritos de su preciosa sangre, yo decido perdonar en tu nombre todo lo que me hirieron, me afectaron y me marcaron negativamente. Al perdonarlo, Señor, ahora permíteme que también acepte tu paz, esa paz que tú das a los que se abren a tu palabra. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Siga trabajando, hermano, este don precioso del perdón para que la paz en tu alma no desaparezca. Los que han perdonado son felices. Escríbanos a las redes sociales, manténgase siempre en comunión con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.